mirarme a mí. Y podemos levantar las manos al cielo y podemos decirle gracias, Jesús, porque nos regalaste el sacrificio en la cruz por nuestros pecados, para traernos libertad, para traernos paz. Una vida, Señor, genuina, una vida, Señor, en donde nuestra única dependencia es tu presencia, Señor. Esta tarde, Señor, yo te pido que tú intervengas en medio de nuestras vidas. Y Espíritu Santo, te pedimos que derrames, Señor, de tu presencia en este lugar. Vamos, habla con Dios y toma un momento para expresarle de tu corazón al Señor quizás tu carga, quizás la situación en que vienes hoy. Dile: Señor, aquí estoy. Nadie más que tú, Señor, conoce perfectamente mi condición. Lo que pueda mantener oculto ante otros, Señor, lo que nadie puede mirar, pero tú lo ves, Dios. Ves, Señor, los pensamientos más íntimos, Señor, que yo tengo. Mira, Señor, las motivaciones más profundas de mi corazón. Pero aun cuando todas ellas, Señor, están escondidos ante los demás, tú lo sabes. Y Señor, hoy yo vengo delante de ti con mis cargas, Señor. Vengo con las necesidades, Dios, que toda persona tiene en la vida. Pero creo que hay un Dios que me ama. Pero creo que hay un Padre amoroso. Creo que hay un Padre que me ama. Creo que hay un Padre que me cuida y que me guarda. Jesús, gracias. Jesús, gracias, porque sé que estoy en el lugar correcto, Señor, hoy. Gracias, Señor, porque sé que estoy en el lugar correcto hoy. Te adoro, Señor. Enséñame con tu palabra hoy, Señor. Muéstrame tu camino, Jesús, tu voluntad del día de hoy a través de la palabra. Gracias. Y toma el control en esta noche, Espíritu Santo. Y todo lo que el enemigo quiera hacer para interferir tu palabra sea quitado en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Siga adorando a Dios. Si usted quiere orar, usted está en la libertad de hacerlo. Si usted quiere ponerse de rodillas, póngase de rodillas. Si usted quiere ponerse de pie, póngase de pie. Si usted quiere danzar, usted puede danzar también, pero adore y manténgase en comunión con Dios. Amén. Por favor, tomen sus lugares en esta noche y agradecemos tanto a Dios sus bondades. Agradecemos todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y aún en medio de las necesidades, como Él se sigue glorificando. Y bienvenido a la casa de Dios en esta noche. Bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Y hoy iniciamos una nueva etapa, una nueva temporada, dice el hermano Pedro, una nueva serie que iniciamos el día de hoy, que lo hemos titulado de manera muy simple, muy sencilla, para que se sepa de qué se trata. Es cómo estudiar la Biblia. Sí, hemos estado abordando ya diferentes series. Una de las más largas que abordamos en estas últimas semanas y estos últimos meses fue sexualidad quebrantada, donde hablamos acerca de muchas adicciones, muchos pecados sexuales. Voy a pedir perdón a los niños, van a salir los niños a su lugar de enseñanza, discúlpenme, no lo recordaba. Y hemos estado hablando acerca de temas como el adulterio, algunas parafilias sexuales también, algunas adicciones. Pero vamos a hablar también en su momento sobre un tema que a mí me interesa que abordemos, que es el tema del abuso sexual. Es un tema que es muy importante que lo podamos tocar como iglesia y que entendamos nosotros el contexto en el cual esto se da. Y la Biblia tiene algo que decir también respecto a esto. La Biblia no esconde cuando se sufre esta clase de violencia, principalmente contra las mujeres. Y la Biblia y Dios tienen que decir algo respecto a este tema también. Pero este tema lo abordaremos los días domingo, porque me interesa que toda la congregación, incluyendo los adolescentes, los niños, puedan también entender estos temas y saber que hay esperanza. Y saber que hay sanidad de Dios en el corazón de las personas y en los pensamientos de las personas cuando se sufren de estos pecados también de parte de otras personas. Amén. Pero bueno, hoy quiero abordar este tema y me emociona porque lo iniciamos. Es un tema que yo lo estaba esperando ya abordarlo y le decía a mi esposa: tengo tanto que decir que no sé por dónde empezar.
platicaba esta semana con un amigo, me decía, ¿qué hace? Le digo, estoy tratando de saber cómo empezar este tema tan importante que es cómo estudiar la Biblia. Y me dijo algo que todos decimos, pues empieza por el principio. Le digo, ese es el problema, que no sé exactamente cuál tiene que ser el principio de estas enseñanzas. Pero esta primera clase quiero abordar yo el tema de la introducción al estudio de la Biblia. Y hay mucho que decir. Quiero empezar diciendo también que este estudio bíblico no es un tema de instituto bíblico. Por lo tanto, no vamos a hablar sobre la inspiración de la Biblia, por qué la Biblia es inspirada, por qué lo creemos como tal. No vamos a hablar sobre la revelación bíblica, no vamos a hablar sobre el canon bíblico, porque hay 66 libros en la Biblia protestante, y porque otras Biblias en otras confesiones religiosas tienen más libros que nuestra Biblia. No voy a hablar acerca de eso, solamente resumir que tenemos en nuestra Biblia 66 libros. 66 libros que se dividen en dos testamentos. Uno es el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. En el Antiguo Testamento el enfoque es Israel y el pacto. Esta es una palabra clave acá: el pacto de Dios con Israel. De hecho, debería de llamarse más bien el Antiguo Pacto, no el Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto y no el Nuevo Testamento. Pero cuando se tomó la palabra testamento, de alguna manera también en la traducción de la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento al griego, se tradujo como testamento porque daba un sentido de que ese pacto que Dios hizo con su pueblo Israel no obedecía a algo que el pueblo quisiera, sino a la bondad y a la gracia de Dios. Es una herencia pues de Dios lo que tenemos. Tenemos el Antiguo Testamento, que así lo conocemos, repito, con 39 libros, y el Nuevo Testamento con 27 libros. Y es impresionante poder abordar el tema de la Biblia. Yo le quiero decir que pueda usted investigar y estudiar un poquito, o bien inscribirse a algún curso del Instituto Bíblico, también Atkinson. Hace unos días platicaba yo con David y David me decía, pensé que sabía, y ahora que estoy aquí en el seminario me doy cuenta que no sé nada. Dice, me doy cuenta que necesito aprender todavía muchas cosas. Pero queremos ir y queremos abordar este tema que es importante, porque todos quizás en esta iglesia, y quiero generalizar, todos tenemos una Biblia. Y hay gente que tiene una Biblia en su casa pero no la lee. Y ese es el grave problema cuando tenemos una Biblia que no es para que forme parte de nuestros libros en la biblioteca. No es para que lo ocupemos, y si la mesa está descuadrada la pongamos abajo de la mesa para que no se mueva. No es para que la pongamos abajo de la almohada abierta en el Salmo 91 para que no soñemos pesadillas. No es para eso. No es para matar moscas, no es para reprender demonios físicamente. La Biblia es un libro singular. Hay personas que tienen una Biblia, dije, pero no la leen. Y hay otras que leen la Biblia pero no la estudian, porque son dos cosas diferentes que me voy a acentuar el día de hoy. Y hay otros que comienzan a leer la Biblia y la leen de una manera devocional. Vamos a estudiar qué es eso. Y también se atreven a estudiarlo de manera más profunda, pero en el camino esas personas pierden la motivación de continuar leyendo la Biblia. Yo preguntaría el día de hoy, sin que usted levante la mano o diga amén o diga sí o diga no, preguntarle a usted cuántas veces ha leído la Biblia completa. ¿Sí? Hay personas que jamás han leído la Biblia completa. Sí, y como cristianos todos deberíamos haber leído por lo menos una vez en nuestra vida la Biblia completa. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, hermanos, formar una fe si no conocemos la palabra de Dios, que es la Biblia. Y como pastor tengo el compromiso y tengo un pesar, tengo una preocupación en mi corazón por animar a la congregación a leer la Biblia, pero también a estudiarla, porque me he dado cuenta que muchos de los problemas que enfrentamos y que enfrentan los creyentes se evitarían si leyeran, estudiaran y aplicaran la Biblia en sus vidas. Es decir, no solamente de manera personal, sino cuando se les predica también, que lo que se les predica de la palabra de Dios lo aplicaran en sus vidas. Y muchas veces he dicho que hay personas que se evitarían la consejería cristiana o bíblica o pastoral, se evitarían las terapias también psicológicas si pusieran en práctica la palabra de Dios en sus vidas. Porque finalmente
el objetivo primordial de leer y estudiar la Biblia es aplicarla a nuestra vida, como vamos a concluir el día de hoy también. Por eso creo que es importante que equipemos al pueblo de Dios para identificar cuál es la manera más efectiva de aprender, de usar, de aplicar la Biblia en nuestras vidas y entender también que todos somos diferentes. Los temas que voy a abordar en estas enseñanzas no nos van a hablar únicamente de una manera única de estudiar la Biblia, porque no existe una manera única de estudiar la Biblia. Hay diferentes maneras de estudiar la Biblia. Y así como somos diferentes, cada uno tiene una manera diferente de aprender. Hay personas que tienen una manera de aprender más visual, es decir, tienen que ver para poder aprender, tienen que observar cuidadosamente para poder aprender. A ese tipo de personas se les llama personas que aprenden de manera visual. Hay personas que aprenden de manera auditiva, es decir, escuchando indicaciones y aprenden. Las generaciones pasadas, y estoy hablando de la generación que nos antecedió a nosotros los jóvenes, esa generación aprendía más escuchando, porque casi toda su vida estuvo escuchando. Si en este caso, por ejemplo, la radio, no había tantos medios de comunicaciones visuales como lo hay ahora, sino más bien eran medios de comunicación auditivos, y aún siguen escuchando la radio y aprenden mucho escuchando. Los jóvenes actualmente son personas que aprenden de manera visual y de manera kinestésica también, es decir, estando en movimiento. Ustedes pueden ver a los niños cuando se les da clases, por ejemplo, se les enseñan algunos cantos, se les enseñan algunas partes de la escritura, de la Biblia. Ellos tienen que hacer movimientos, tienen que cantar, tienen que correr, tienen que brincar, tienen que moverse para poder aprender de la palabra de Dios. Todos somos diferentes para aprender. Y quizás de los métodos de estudio bíblico que voy a hablar a partir de la próxima clase, ustedes puedan aprender y tomar un método y aplicarlo para su vida. Pero no solo uno, por lo menos tomen uno, porque hay muchos métodos de estudio bíblico que vamos a ver. En esta serie de enseñanzas no vamos a hablar solamente sobre leer la Biblia. ¿Cuántos leen su Biblia? Ok, no vamos a hablar solamente de leer la Biblia. Vamos a hablar sobre algo más profundo, sobre estudiar la Biblia, porque la Biblia es un libro que merece ser estudiado, que merece ser analizado, escudriñado, profundizar. Si la Biblia no solamente es un libro que tenemos que recitar, y estamos muy acostumbrados nosotros únicamente a aprender de memoria la Biblia y recitarla. La Biblia no es para recitarla solamente. La Biblia, dije yo, es para que transforme nuestra vida. La Biblia es una mina de oro en la cual deberíamos sacar el máximo provecho nosotros y excavar lo más profundo que podamos para aprovechar completamente lo que encontramos en ella, en la Biblia. Ahora, la Biblia es el libro por excelencia, no hay otro libro que esté por encima de ella. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es un libro que se ha querido destruir. Es el único libro que se prohíbe en diversas partes del mundo y que se ha querido destruir a lo largo de la historia desde que se conformó la Biblia como libro. Pero es el único libro que ha sobrevivido al paso de la historia y del tiempo, ha sobrevivido a los ataques contra ella. No por nada Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es el libro que más se ha traducido a diversos idiomas, es el libro que más se vende, es el libro que más se distribuye a nivel mundial. Y uno tendría que preguntarse por qué. Porque no es una cuestión de religión cuando hablamos de la Biblia, sino que hablamos de la Biblia como palabra de Dios inspirada por Dios. Es decir, Dios inspiró a personas comunes como usted y como yo, de diferentes trasfondos, de diferentes épocas. Y es curioso que aunque lo escribieron diferentes personas, en diferentes condiciones, en diferentes épocas, pero también en diferentes trasfondos o contextos de ellos como personas, porque había campesinos, había también recaudadores de impuestos, había también personas doctas en la ley, había profetas, había reyes, había sacerdotes, pero también encontramos a personas que se encontraban en situaciones muy complicadas cuando escribieron la Biblia, en situaciones tristes, en situaciones alegres,
en situaciones deprimentes, cuando había paz, cuando había estabilidad o cuando había problemas, pero todos tenían un fin común y todos ellos no se desviaron del fin, que era revelar el amor de Dios a la humanidad. Ese es el fin de la Escritura. Y la Biblia expresa el deseo de Dios entonces para los seres humanos. Cuando usted va a la Biblia, va a encontrar, y algunos lo han dicho, que es una carta personal del corazón de Dios al corazón del hombre. Entonces, cuando usted lee la Biblia, yo quiero que usted pueda entender esto, es Dios hablándome a mí, no hablándonos a todos, hablándome a mí. Es la voz de Dios, es la voluntad de Dios, es la expresión del corazón de Dios hablándome a mí. Y por eso la Biblia tiene un poder singular, el poder de transformar nuestras vidas, porque es Dios mismo hablando. Y el propósito de Dios es que su palabra precisamente transforme nuestras vidas, transforme nuestros hábitos, transforme nuestra manera de pensar, nuestras actitudes. Porque la Biblia nos muestra mandatos, nos muestra principios, nos muestra verdades, que si seguimos todos estos mandatos, principios y verdades, podemos cambiar nuestra manera también de vivir. Así es que lo que tiene usted en sus manos cuando toma la Biblia es un libro poderoso. Es la voz de Dios, la expresión de la voluntad de Dios allí. Y la voluntad de Dios es transformar su vida, es cambiar su manera de pensar. Y es por eso que cuando venimos a Cristo y empezamos a leer la Biblia, hay cosas que empiezan a cambiar de nosotros. Y no es porque alguien nos las está inculcando, no es porque alguien nos está presionando para hacerlo, sino que Dios está hablando a nuestro corazón para quitar lo que a Dios no le agrada, desintoxicarnos de nuestros pecados, de nuestros malos hábitos, sensibilizarnos una vez más, porque a veces el pecado nos desensibiliza. A veces el pecado hace que perdamos toda sensibilidad hacia lo que está mal delante de Dios, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que hay muchas cosas que corregir todavía y Dios empieza a hablar a nuestro corazón. Amén. Muy bien, estoy hablando bastante, pero es que quisiera yo darles todo lo necesario para que podamos aprender a estudiar la Biblia. La Biblia nos lleva de una vida de derrota, una vida de victoria, de una vida de oscuridad a una vida de luz, de una vida donde nosotros tenemos temor a una vida de gozo, a una vida de paz, de una vida de miseria, una vida de abundancia, y de una vida de esclavitud a una vida de libertad. Y entonces no hay libro mayor en el mundo que tenga el poder y la autoridad que la Biblia. La palabra de Dios, dice la Escritura, y quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 12, por favor. Quiero que me acompañe un momentito ahí y quiero iniciar con este texto de la Biblia. Voy a estar leyendo algunos otros más también para ustedes, pero en Hebreos capítulo 4, versículo número 12, dice de la Escritura misma o de la Biblia misma lo siguiente. Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es un libro que está vivo, y está vivo porque Dios está vivo. Y está vivo porque cada vez que usted lee en la Biblia encuentra algo novedoso. Y usted podrá haber leído un versículo de la Biblia 4, 5, 10, 20 veces y siempre Dios le va a hablar a usted de una manera diferente. ¿Lo ha comprobado? Que se ha acercado a veces a la palabra de Dios y dice: es que este versículo ya lo leí. Es que esta parte de la Biblia ya la leí, pero ahora lo estoy entendiendo de manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios está vivo y está hablando con esa palabra que dice la Escritura, que es una palabra viva, que está llena de poder. Pero la Biblia también es nuestra arma para atacar y para defendernos de los ataques de Satanás. Porque la Biblia nos muestra las promesas, nos muestra las verdades de Dios, que son la base de nuestra fe y de nuestra identidad, pero también de nuestra autoridad. Tres cosas que usted encuentra cuando lee la Biblia. Cuando usted se acerca a la Biblia, encuentra las promesas de Dios, las verdades de Dios, que son la base, dije yo, de nuestra fe, pero también la base de nuestra identidad.
y también la base de nuestra autoridad en Dios como sus hijos. Cuando yo era adolescente, había un complejo muy grande en mí. Era como creo que todos los adolescentes pasamos por un periodo de muchos complejos en esa etapa. Y el mayor complejo que yo tenía era mi apariencia física. Ese era el mayor complejo que yo tenía, como lo tienen también muchos adolescentes, ¿verdad? Que quisieran cambiar su apariencia física y no entendemos que estamos en una etapa de cambios en esa etapa. Y cuando yo voy a la Biblia, cuando yo conozco a Dios, cuando yo empiezo a estudiar la palabra de Dios, me doy cuenta que Dios dice cosas tan diferentes de mí que las que yo creía. Porque yo creía que no valía ni un centavo, yo creía que era la persona más miserable, yo pensaba que era la persona que no podía perdonarme por todo lo que había hecho, yo pensaba que no podía hacer ciertas cosas, pero cuando voy a la Biblia, Dios me dice que soy su especial tesoro. Dios me dice que soy su hijo, Dios me dice que todo lo puedo en Él porque Él está conmigo y me fortalece. Dios me dice que Él está conmigo para pelear. Eso crea una identidad en nosotros como creyentes, pero también nos da a nosotros autoridad espiritual. Así que necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, vaya conmigo por favor. Segunda de Corintios, capítulo número 10, versículos 4 al 6. Quiero leer para ustedes estos versículos. Segunda de Corintios 10, 4 al 6. Porque las armas, repita conmigo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son espirituales. Y Pablo está hablando aquí de la palabra de Dios precisamente como una arma. Y en Romanos nos muestra Pablo también que debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y tenemos que ser renovados por la palabra de Dios. Usted tiene que saber que todos los días nosotros adquirimos hábitos y estamos siguiendo un comportamiento de muchas maneras rutinario. Generalmente no nos damos cuenta, pero cada día estamos siguiendo una rutina de vida en algunas actividades. Y eso se debe, y usted lo podrá comprobar, por ejemplo, los que conducen un vehículo, que de repente usted está preocupado por muchas cosas. O usted va caminando, ya se sabe la ruta de la escuela a su casa, del trabajo a su casa, va caminando y de repente sale del trabajo, sale de su casa, va pensando en mil cosas y no sabe cómo llegó a su destino. ¿Sí le ha pasado? O va conduciendo el vehículo y dice, wow, por misericordia de Dios no choqué, ¿verdad? No le pegué a nadie, pero iba pensando en muchas cosas y cuando me di cuenta ya estoy casi frente a mi casa. ¿Por qué? Porque lo hacemos de una manera automática, ya que hemos adquirido algunos hábitos, y esos hábitos que adquirimos en la vida es porque las conexiones nerviosas que están en el cerebro empiezan a aprender como un caminito todos los días. Nuestro comportamiento está siguiendo un caminito en esas terminaciones nerviosas que se van conectando. Y entonces esos caminos están ya de alguna manera formados para que se comporten o expresen el comportamiento de una manera en nuestra vida. Ahora, imagínense que nosotros tenemos hábitos pecaminosos que toda la vida hemos estado fortaleciendo en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y esas conductas, esos hábitos que no son adecuados, esos hábitos que no nos ayudan a nosotros a crecer en Cristo, esos hábitos tienen que cambiarse. Pero para cambiar un hábito tenemos que adquirir un nuevo hábito. Para cambiar un hábito tenemos que sustituirlo por un nuevo pensamiento y un nuevo caminito. ¿Cómo se hace eso? A través de la palabra. Toda la vida quizás tú has pensado que no puedes, que no vales, que no sirves. Y ese caminito ha estado aquí diciéndotelo, no puedes, no sirves y no vales. Pero cuando tú vas a la palabra, Dios te dice, sí puedes, y sí vales, y si eres especial, y sí te amo, y sí te he perdonado. Y cuando tú tomas la palabra de Dios, un nuevo camino se abre en ti y tu comportamiento empieza a cambiar por la palabra de Dios. Este es el poder que tiene la palabra de Dios. Y te lo explico de una manera no espiritual, sino más natural
y biológica también, que es lo que pasa en nuestro cerebro. Pero dice la palabra que tenemos esa arma que no es carnal, sino es espiritual, y es la palabra de Dios. Y si la Biblia, cuando miramos los textos bíblicos en Efesios, también Pablo habla de la Biblia como una espada, como una arma. Esto nos dice a nosotros entonces que todo cristiano que no conoce la Biblia está desarmado. Hay pastores que cuando pasamos por ellos, algún hermano me van a acompañar a visitar, o algún pastor que le doy el ray a algún lugar y no lleva su Biblia, dice: perdón, se me olvidó el arma, se me olvidó la pistola, se me olvidó el arma para luchar contra Satanás. Y yo le he dicho: bueno, se le olvidó físicamente, pero no se nos tiene que olvidar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, porque cuando no nos acercamos a la Biblia, cuando no entendemos la Biblia, cuando no conocemos la Biblia, entonces estamos desarmados. Y Dios no nos quiere a nosotros como cristianos desarmados. La Biblia es un arma, dije yo, para detener los ataques de Satanás a través de las verdades y las promesas que Dios nos da. Fue el arma primordial que Jesús utilizó cuando Satanás lo tentó en el desierto, en ese periodo de ayuno en que él estaba. ¿Sí? A través de la palabra de Dios. No podemos ser discípulos entonces de Jesús si no nos nutrimos con regularidad de la palabra de Dios. Y si miramos atrás a lo largo de la historia cristiana, vamos a encontrar que el común denominador de cada hombre y cada mujer de Dios es que conocían la Biblia y pasaban tiempo regular y consistente con Dios y con su palabra. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres ser una persona sólida en la fe? Tienes que pasar un tiempo regular con Dios y con su palabra. Y somos llamados por Dios también para eso. Ahora, nunca antes, hermanos, en la historia de la humanidad y la historia de la iglesia cristiana, nunca antes la Biblia ha estado tan disponible para los seres humanos y para los cristianos. Y sin embargo, nunca antes nos hemos encontrado con cristianos tan desnutridos. Alguien dijo anoréxicos espiritualmente. Quiero repetirlo. Nunca en ninguna época de la historia hemos tenido tan al alcance, de manera más fácil, la Biblia que en nuestros días. Y nunca en la historia de la iglesia ha habido cristianos tan desnutridos espiritualmente. Estamos en una generación donde necesitamos amar y conocer la palabra, y por eso es mi preocupación. Y sabe, agradezco a Dios que muchos de ustedes han aceptado la palabra que se les enseña. Pero créanme, espero que no se sientan mal los pastores que están aquí, que me han invitado a predicar a sus iglesias. Pero créanme que hay pastores que a veces cuando voy a sus congregaciones, al final se me acercan hermanos para pedirme consejería, para darles alguna recomendación, para orar por ellos. Y cuando me expresan su necesidad, me doy cuenta que es una necesidad tan simple y tan básica que si aplicáramos la palabra de Dios no estaríamos en esos problemas. Que si tan solo leyéramos la Biblia no estaríamos en esos problemas. Pero hoy, repito, estamos en una deficiencia significativa. ¿Cómo podremos como cristianos crecer y ser semejantes a Jesús si no conocemos las palabras de Jesús? ¿Cómo podremos ganar a un mundo e impactar su corazón para que sean transformados? No lo podemos hacer con programas, porque lo único que cambia las vidas es la palabra de Dios. Y por eso es muy importante que cuando usted está escuchando la palabra de Dios, usted quite todos los distractores que pueden haber. Usted tiene que concentrarse en la palabra de Dios. Yo solo he dicho a los muchachos cuando están acá, le digo, cuando estamos adorando, el enfoque es Cristo, adorar a Jesús. ¿Sí? Y si la gente te empieza a mirar a ti, y si empiezas a ser muy visible a las personas, estás quitando a la gente la atención y la pone en ti, no en Jesús. Y eso va tanto para las cosas buenas que podemos hacer como para las cosas malas que podemos hacer. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, sí, necesitamos entender que hoy estamos ante una generación, repito, donde necesitamos aprender más Biblia. Hace años atrás memorizábamos mucho la Escritura y quizás aplicábamos poco, pero hoy ni memorizamos ni aplicamos porque no la conocemos. Y quiero generalizar,
Por favor, no se sienta mal en el sentido de un insulto hacia usted, pero siéntase incómodo en el sentido de que me está desafiando el pastor. Ok, me está desafiando para hacer algo con mi vida. Me está desafiando para leer más la Biblia. Tenemos hoy Biblias en muchos lugares, en hoteles, en consultorios. Tenemos Biblias en las bibliotecas también. Y en la mayoría de los hogares tenemos Biblias, pero la gente ignora lo que dice la Biblia. Repito, hay no solamente desnutrición, sino analfabetismo bíblico. Sí, y una de las maneras en que quería yo empezar esta serie de enseñanzas es ponerles una evaluación a ustedes. Y dentro de ese, gracias a Dios que no lo puso, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdan ustedes cuando hace años hacíamos lluvias de texto bíblico, decían, o competencias, o esgrima bíblico, no sé, te ponían muchos nombres, ¿no? Pero era decir muchos versículos bíblicos. Y había competencia de eso. Pensaba en algo así. Después dije, no, les voy a poner una evaluación para que me anoten todos los libros de la Biblia. A ver hasta dónde llegan, o que me los reciten todos los libros de la Biblia. Sí, porque es parte de nuestra formación también. Y yo quiero animarle que a partir de este día, no necesitamos, porque el error que cometemos muchas veces es planificar que vamos a leer la Biblia cuando empieza el año. Sí, ¿sabe? Cuando empieza el año hacemos muchos planes y nunca los empezamos y menos los terminamos. Pero yo quiero que a partir de hoy usted en su corazón considere iniciar leyendo la Biblia de manera más consciente y sistemática también. ¿Ok? ¿Lo quiere hacer conmigo? Que al fin de un año digamos, wow, ni me di cuenta porque fue tan rico lo que leí, me supo tan rica la palabra, aprendí tanto que no me di cuenta que ya pasó un año y leí toda la Biblia. ¿Ustedes conocen a la hermana Jerónima, el hermano Pablito? ¿Conocen, verdad? Ok, ustedes deben de saber, y el hermano nos ha pedido oración por esta situación, porque la hermana Jerónima está perdiendo su memoria de corto plazo, lo está prácticamente perdiendo. Usted puede hablar con ella y a los 5 minutos le vuelve a decir lo mismo que le dijo 5 minutos atrás. Pero si algo tienen este matrimonio de ya adultos mayores, es que todos los días leen la Biblia juntos. Todos los días. Si a la hermana no se le olvida dónde terminó el día anterior de leer y continúa leyendo su Biblia. Sí, me dijeron hace unos meses atrás, pastor, llevamos ya 2 vueltas a la Biblia ya. 2 vueltas y ni nos hemos dado cuenta porque todos los días apartamos un momento para leer unos capítulos de la Biblia. Pero en este tiempo necesitamos también, hermanos, leer la Biblia en primer lugar. No podemos estudiar sin leer la Biblia. Y sabe, a veces pasamos más tiempo en la televisión, más tiempo en el celular, más tiempo descansando, más tiempo en otras actividades que quizás no son malas esas actividades. Pero en promedio, hace 5 años atrás, antes de la pandemia, se hizo una estadística y en Estados Unidos las personas pasaban 6 horas en promedio, 6 horas al día viendo televisión, 6 horas. Pero solamente 15 minutos los cristianos leyendo la Biblia. Y cuando usted hace una comparación de eso, ¿sí?, con lo que usted va a enfrentar y cómo va a alimentar su fe todos los días, usted no puede alimentar de televisión, ni de celular, ni de memes, ni de publicaciones su fe. No puede alimentar de eso. Tiene que alimentar su fe y su corazón de la palabra de Dios. Pero el diablo es experto y está encargado de alejarnos de la lectura de la palabra de Dios y del estudio, y va a crear distractores también cuando se trata de leer y estudiar la Biblia, pero también de orar. Es experto en hacerlo porque nos desvía del propósito que Dios tiene con la palabra de Dios, que es transformarnos a nosotros. Pero cuando usted conozca más la Biblia, y este tema inicial con el cual estoy arrancando esta serie, mi enfoque es despertar en usted el interés de leer la Biblia en primer lugar. Pero por cuando usted conoce la voluntad de Dios allí en la palabra, usted podrá conocer entonces cómo orar mejor y cómo recibir también respuesta de Dios a sus oraciones. Usted podrá vivir mucho mejor todavía, podrá vencer las mentiras de Satanás. Y no solo eso, sino también tenemos que entender que debemos tomar esta arma que es la palabra de Dios para enfrentarnos a los ataques diarios que tenemos contra el pecado y contra Satanás.
Por eso, hermanos, les animo no solamente a leer, les exhorto también a estudiar la Biblia. Y no puedo hacerlo sin mostrarle a ustedes también cuál es la manera más efectiva de estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Mi intención en este tiempo de enseñanzas que vamos a tener es que aprendamos juntos, es que nos formemos, y por eso yo le invito a que no falte, no se distraiga, tome notas, subraye en su Biblia y haga preguntas también. ¿Ok? Así es que a partir de este momento esta fue mi introducción de la introducción. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. No se preocupe que tenemos varias semanas para terminar este tema, ¿eh? No vaya a pensar que me voy a llevar aquí 2 horas. No tengo mucho tiempo ya para concluir. Pero 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, dicen de la manera siguiente. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. ¿Lo tenemos? Ok, dice la palabra. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Pablo nos da aquí 2 razones por las que debemos de estudiar nosotros la Biblia. La primera razón es, Pablo nos dice, podemos alcanzar la salvación cuando nosotros nos acercamos a la Biblia. Podemos aprender acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca del tema de la redención en Jesucristo. Pero la segunda cosa, o la segunda razón para aprender de la palabra, Pablo lo dice aquí también, que es el ayudarnos a crecer espiritualmente y capacitarnos para servir a Dios en todas las cosas. Ayudarnos a crecer espiritualmente. Nunca ha sido la voluntad de Dios que seamos cristianos débiles. Nunca ha sido la voluntad de Dios que seamos cristianos anoréxicos o desnutridos. Sí, espero que usted me esté entendiendo el sentido figurado en el que estoy hablando, ¿verdad? Bien, sí, porque debo de decirles también que tenemos muchas condiciones espirituales que podemos relacionarlos o podemos compararlos con el ámbito espiritual. Sí, hay personas incluso que pueden estar anémicas y pueden tener un cuerpo voluptuoso o voluminoso. ¿Sí? Hay personas gorditas que están anémicas. Cuando estaba yo trabajando en el laboratorio, nos tocaba ver a personas muy robustas y que llegaban y hacíamos estudios y veíamos sus niveles de hemoglobina, y había una anemia en esa persona. Y uno se preguntaba, pero ¿cómo si se le ve bastante frondoso? ¿Cómo puede ser que está anémico? Bueno, porque no se alimentaba bien o no se alimentaba correctamente esa persona y sufría de una anemia. Y sabe, hay personas que pueden estar cargadas y llenas de conocimiento bíblico. Alguien dijo por ahí, son gordos espirituales, pero son flacos. Son gordos en el sentido de conocimiento, pero son flacos espiritualmente, son débiles espiritualmente. Entonces, lo que tenemos en estos versículos es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en el hombre, en los hijos de Dios? Y por lo cual nos anima a poder acercarnos a las escrituras. Dice la palabra de Dios, porque Él quiere enseñarnos. La enseñanza a nosotros, hermanos, nos da crecimiento. Pero también dice, nos ayuda a que seamos reprendidos, nos corrige y nos capacita también. Nosotros podemos encontrar en la Biblia incluso que casi al final del ministerio de Jesús había algunos líderes judíos que intentaban atraparlo con preguntas difíciles sobre el Antiguo Testamento. Y cuando los saduceos le plantearon una pregunta sobre la resurrección, una pregunta para quererlo contradecir, Jesús les contestó: ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y este versículo en Mateo refleja que estudiar la Biblia, que profundizar en la palabra, nos ayuda a nosotros a cuidarnos de falsas doctrinas y de errores.
Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, evitaremos caer en falsas doctrinas y caer también en errores. Ahora quiero acentuar yo que esta iglesia no tiene el monopolio de la verdad. ¿Ok? Porque a veces somos tan presuntuosos como iglesias cristianas en algunos casos, y decimos, es que en esta iglesia somos de sana doctrina. Y ¿sabe qué? A mí como que me da mucho coraje cuando la gente dice somos de sana doctrina. Porque cuando las iglesias dicen eso, son de sana doctrina a su parecer, pero ¿quién les dijo? ¿Quién les puso un parámetro para saber que son de una sana doctrina? Sí, y bueno, yo no quiero hablar más porque no quiero ofender a nadie. Okay, pero me molesta un poquito eso. Desde que una persona me dice es que yo soy de sana doctrina, dije no, tú y yo no nos vamos a llevar bien. Sí, ya hay una barrera ahí. Sí, porque no podemos monopolizar la verdad y yo solamente tengo la verdad. No solamente tengo la verdad yo. Hay mucho pueblo de Dios y muchas iglesias que predican la verdad. Pero también hay muchas otras iglesias donde la falsa doctrina se ha infiltrado, donde las malas enseñanzas abundan, donde el libertinaje por un lado abunda, pero por otro lado también abunda en la religiosidad. Y tenemos que buscar y estudiar profundamente para tener una enseñanza más sólida, más clara y que ayude a crecer al creyente. Si una enseñanza no te ayuda a ti a crecer, no es una buena enseñanza. Porque toda enseñanza debe ayudarte, enseñanza bíblica por supuesto, debe ayudarte a tu crecimiento espiritual, a tu crecimiento como cristiano. Amén. Entonces, algo que nos muestra aquí Jesús con esta expresión en Mateo 22:29, ustedes están equivocados porque ignoran, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Repito, nos da las dos causas básicas de los errores doctrinales por los que la gente abandona precisamente la doctrina, y es que no conocen la Biblia y no conocen el poder de Dios. Y en mi corazón, el deseo de mi corazón es que esta iglesia conozca la Biblia y conozca el poder de Dios. Espero que me esté siguiendo. No podemos únicamente nosotros, hermanos, quedarnos en una experiencia espiritual, en una experiencia con el Espíritu Santo, por más santa y por más gloriosa que pueda ser, si no conocemos la palabra de Dios. Muchos avivamientos en el pasado se apagaron. Muchas de las manifestaciones espirituales del pasado se apagaron porque se enfocaron solamente en las manifestaciones del Espíritu Santo y se olvidaron de la palabra de Dios. Usted debe de saber que esta iglesia, hablando de nuestra denominación, nació en unas montañas con 8 personas que se empezaron a reunir. 10 años después la obra empezó a crecer. Y cuando empezó a crecer, empezó también las manifestaciones del Espíritu Santo, porque las facciones de las cuales venía la iglesia de Dios, fue una facción bautista en sus inicios, esas 8 personas. Pero ellos buscaban algo más. Ellos sentían que había algo más de Dios que no habían experimentado. Y empezaron a buscar el bautismo con el Espíritu Santo, hasta que el bautismo con el Espíritu Santo se derramó en medio de aquella congregación que empezó a crecer. Pero sabe, en su momento, por las expresiones espirituales, por las manifestaciones espirituales, la iglesia de Dios, en su inicio se llamó Iglesia de Dios de la Santidad, Iglesia de la Santidad. Pero vulgarmente, despectivamente, le decían allá afuera, la gente que no conocía a Dios, le decía los santos rodadores. Porque cuando eran bautizados con el Espíritu Santo empezaban a rodar. Yo preguntaría, ¿cómo nos dirán allá afuera a nosotros? ¿Por qué? Porque cuando no cuidamos las manifestaciones del Espíritu Santo y las equilibramos con la palabra de Dios, vamos a caer en excesos y vamos a caer en falsas enseñanzas. Y probablemente usted pueda pensar, pastor, esta enseñanza está muy aburrida, está muy apagada. Queremos fuego. Pero para que haya fuego, la leña es la palabra de Dios. Para que haya un fuego santo, lo que hace arder el fuego santo es el amor por la palabra de Dios. Nunca en la historia ha habido avivamiento sin amor por la palabra de Dios. Cuando hubo un avivamiento en el tiempo de Esdras, lo primero que Esdras hizo fue
reconciliarse con Dios, el pueblo entero, y enseñar la palabra de Dios a todo el pueblo. Es mi deber y me preocupa, repito, que aprendamos la palabra de Dios y que no se conformen ustedes con lo que se les enseña únicamente desde este púlpito. Hoy tenemos corrientes de pensamiento, filosofías que se levantan fuertemente. Hay un crecimiento popular también de sectas religiosas, de falsas enseñanzas, de filosofías no bíblicas, y por eso es importante y es imperativo que los cristianos fundamentemos nuestra vida en la palabra de Dios para que podamos discernir el error de la verdad. Nosotros no podremos identificar qué es algo equivocado si no conocemos primero la verdad. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, y la verdad se encuentra en la Escritura. Cuando conocemos y amamos y estudiamos la palabra de Dios, estaremos protegidos y nunca, repito, como en otra época de la historia tenemos el acceso a la Biblia, pero también en este tiempo dice la palabra de Dios que aparecerán falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos, y aparecerán falsas enseñanzas e incluso engañarán, hablando de los falsos cristos, aún a los escogidos. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Pero la mayoría de los cristianos no les gusta estudiar la palabra de Dios. Y no les gusta estudiar la palabra de Dios porque, en primer lugar, no saben cómo hacerlo. Yo puedo decirle a Richard, estudia la Biblia. Dice, estás como yo, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Enséñeme. ¿No les ha pasado eso? A mí me pasó cuando yo inicié la vida cristiana. Me decían, lee la Biblia. Y la leía y no la entendía. Y me aburría. Y me dormía. Amén. De repente las letras empezaban a saltar cuando yo no la entiendo desde un lugar a otro, y cuando me daba cuenta ya estaba en otro canal. Y es que no se nos ha enseñado cómo estudiar la Biblia, y durante muchos años, por ejemplo, hemos escuchado sermones. A mí me pasó que yo escuchaba sermones, y probablemente se va a identificar conmigo. Escuchaba predicaciones, enseñanzas de un versículo bíblico y decía, wow, ¿cómo ese predicador dijo tanto de esa partecita de la Biblia? ¿De dónde sacó todo lo que él está diciendo? Y nos encontramos tan asombrados. Y a veces he preguntado, pero ¿cómo es que yo no vi esa perspectiva? ¿Cómo yo no vi eso en ese versículo que he leído tantas veces? Y sabe, hay gente que anhela tener suficiente capacidad para descubrir por sí mismo las verdades de la palabra de Dios, pero muchas veces no logran hacerlo porque no pueden estudiar la Biblia, porque cuando intentan abordar la Biblia para profundizar, no saben cómo hacerlo. Y entonces se desaniman, se dan por vencido y abandonan. Dicen, ¿saben qué? No le entiendo y mejor solo me alimento con lo que diga mi pastor. Cuidado con eso. Si tú que me estás mirando, porque los que me están mirando son de otras iglesias. Si tú me estás mirando y dices, no voy a leer la Biblia, yo me conformo con lo que diga mi pastor, cuidado. Porque la manipulación en las iglesias a través de líderes espirituales se da cuando hay analfabetismo bíblico en las congregaciones. Y es sorprendente cuando pastores, líderes religiosos manipulan a las congregaciones, porque la gente tiene la culpa porque no estudia la Biblia. Y muchas veces ese líder religioso, ¿verdad?, le gusta que la gente no lea la Biblia, porque mientras menos la lea, menos va a entender la voluntad de Dios y menos va a discernir el error de la verdad. Pero yo me quiero ir en paz con el Señor cuando vaya delante de Él. Yo quiero decir, Señor, no fue mi culpa, yo les dije que leyeran la Biblia, pero ellos no quisieron. Y Dios me va a decir, pues es que ¿cómo van a querer si no le enseñaste? Por eso estoy acá. Entonces la gente no estudia la Biblia porque no sabe cómo estudiarla. Y hay creyentes muy sinceros que quieren estudiar la Biblia, pero no saben cómo hacerlo. Y no necesitamos que gente nos diga, estudia la Biblia. Tenemos la necesidad de personas que nos digan cómo estudiar la Biblia. Y por eso esta serie de enseñanzas. La segunda razón por la que la gente no estudia la Biblia es porque no tiene la motivación para hacerlo. Y eso se da porque muchas veces no han experimentado el gozo de que Dios les hable y aprender algo importante de la Biblia por sí mismos. Es decir, cuando tú agarras tu Biblia
y te pones a estudiarla profundamente, a hacer preguntas, porque de eso se trata de estudiar la Biblia, de hacer preguntas y hacer las preguntas correctas. Entonces, esta serie de enseñanzas les voy a mostrar cómo hacer preguntas a la Biblia. Por ejemplo, mira, vayan conmigo. Génesis. Esa musiquita me dice, ya pastor, es hora de que termine. No es cierto. Ya es el tiempo casi en que debo de concluir. Permítanme. Génesis capítulo 18. ¿Ya estamos ahí? Yo quiero que lea conmigo y le voy a mostrar algo que quizás usted no lo ha visto, porque no ha hecho las preguntas correctas a la Biblia. Mire, Génesis 18. Después le apareció, está hablando de Abraham, le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él, Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién se le apareció? Jehová Dios. Y alzó sus ojos y miró a Abraham, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Notan el plural? Se le apareció Jehová, pero él vio ¿cuántos varones? ¿Lo están mirando? Y el versículo 3 dice, y dijo, Señor. No dijo señores, singular, dijo Señor. ¿Se están dando cuenta? Cómo hay un cambio en los pronombres, en los sustantivos, entre singular y plural. Vamos adelante. Dijo, Señor, si hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y laven sus pies, plural, laven sus pies y recuéstense debajo de un árbol, plural, y traeré un bocado de pan y sustenten su corazón y después pasen, pues por eso han pasado, plural, cerca de su siervo. Y ellos dijeron, ¿con quién estaba hablando? Con Jehová. ¿Cuántos respondieron? ¿Están viendo el singular y el plural? ¿Qué está pasando aquí? ¿Habían encontrado este texto bíblico? ¿Lo habían leído? ¿Habían visto esta particularidad? No, porque no hacemos las preguntas correctas. Salmos 23, vamos a dejar un poquito de ese. Salmos 23. Este salmo se lo saben de memoria, yo estoy seguro. Y lo saben tan de memoria que olvidamos por completo muchas cosas. ¿Ok? Dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si ustedes tuvieran la versiones más contemporáneas, como la Biblia al día, la traducción el lenguaje actual, ustedes encontrarían que dice ahí, Jehová es mi pastor, nada me falta, que es la traducción más correcta, ¿sí? Entonces, algo interesante aquí, porque dentro de los múltiples nombres que había para Dios, David decide o elige el nombre de Jehová, Yahvé. Que ustedes tienen que saber también que esta palabra, Yahvé, es una palabra que se le añadieron las vocales posteriormente y que era un nombre impronunciable hasta que se le añadieron esas vocales para poderlas pronunciar, y se traduce al español como Jehová o como Yahvé. Pero ese nombre proviene de la expresión de Dios cuando se aparece a Moisés y le pregunta por su nombre, y Dios responde, yo soy el que soy. Y habla de la eternidad, de la perpetuidad, de la inmutabilidad de Dios, es decir, Él no cambia. Y en medio de las palabras que David pudo haber usado, como Jireh, como Elohim, como el Shaddai, David elige Yahvé, el que no cambia. Lo otro curioso que hace David es que el pronombre personal posesivo que aparece allí
es el pronombre mi. Y David se atreve a hacer algo que no se debería hacer. Él está diciendo Dios, no está diciendo yo soy tuyo, yo soy la oveja, yo soy el débil, yo soy el que necesita un dueño. David toma posesión de Dios y David dice, Dios, tú eres mío. Jehová, el que no cambia, es mi pastor. David se está promoviendo en ese momento como una oveja. Él sabía mucho acerca de pastores y quizás también de ovejas, pero nunca se había personificado como una oveja hasta ahora. Yo soy una oveja, el animal más indefenso, porque ustedes deben de saber que la oveja es de los animales más indefensos que existen en la tierra, ¿sí? Son animales que cuando van a ser sacrificados no corren, simplemente se arrinconan, no hacen ningún ruido cuando son sacrificados, como los puercos, por ejemplo. No hacen esos ruidos, simplemente se quejan, se desangran y mueren las ovejas. Son animales que dependen por completo de quien los cuida. Son animales sumamente indefensos, hasta grado que usted nunca va a encontrar que una mascota de un equipo universitario, de fútbol americano, de básquetbol, de fútbol, va a ser una oveja. Son los borregos salvajes, ¿verdad? Y son salvajes. Pero no una oveja. No va a encontrar aquí en las ovejas de la Autónoma de Nuevo León. Porque ¿quién quiere tener de mascota a alguien inofensivo? Tiene que ser alguien aguerrido, fuerte. Pero David dice, Él es mío, mi pastor. Y usted tiene que saber que en el hebreo no existen los tiempos verbales como tal, sino los tiempos verbales están condicionados por el sustantivo. Es decir, en este caso está condicionado por a quién se están refiriendo: Jehová, el inmutable. Por eso cuando usted lee las versiones más actuales, usted va a encontrar Jehová es mi pastor, no dice nada me faltará, no dice en el futuro. Hay una permanencia, dice, nada me falta hoy en el presente, ni me faltará en el futuro. Cuando usted empieza a estudiar, empieza a extraer todas estas riquezas. ¿Me está siguiendo? Cuando yo leí la Biblia por primera vez y le dije al Señor, Dios, yo quiero que tú me hables. Y yo empecé sin necesidad de muchas herramientas. No había herramientas tecnológicas, por supuesto. Lo único que tenía era un diccionario bíblico aquí junto a mi Biblia. Le dije, yo quiero que me hables. Y muchas veces la gente no está motivada a leer ni a estudiar la Biblia porque no se atreve a decirle, Señor, quiero que me hables. Pero cuando Dios te empieza a hablar, te empieza a iluminar los pensamientos y empiezas a descubrir las verdades de la palabra, te emocionas. Te emocionas porque descubres algo nuevo. Es Dios hablándote a ti. Y muchas veces la gente no está motivada a estudiar la Biblia porque cuando ha hecho los esfuerzos por estudiar, se aburre, se duerme y empieza a decir, ¿saben qué? Mejor que otro piense por mí, nada más que me lo dé todo digerido. Es muy emocionante. Recuerdo cuando fuimos hace 2 años a Chiapas y estuvimos en las plantaciones de café y yo estaba emocionado. Ustedes saben cuánto me gusta el café, ¿verdad? Y el pan, por supuesto. Y recuerdo que cuando fuimos a las plantaciones de café estaba yo emocionado porque estaba yo conociendo las plantas y ya las conocía yo, pero no conocía plantíos enormes. Me empezaron a hablar de todos los tipos de cafés que había. Obviamente que los plantillos no huelen, ¿eh? No espere usted ir a la selva ahí en los plantillos y oler a café. No, eso se da cuando se tuesta el café. ¿Okay? El aroma ahí es donde se percibe. Y después cuando van y me dicen, mire pastor, así es como hacemos germinar la semillita de café. Y me mostraron como un tipo de arenero pequeño y semillas. Estas semillas se plantaron en tal fecha y van saliendo, tenemos que hacer esto. Y eso me emocionaba. Y entonces cuando me dice la persona con la cual iba yo, que nos estaba mostrando todo eso, me dice, ¿y sabe qué? Y tengo grano aquí en verde, seco, para usted, para regalarse y que se lo lleve. Emocionado estaba yo.
Llegué a mi casa y tosté 1 kilo. No se los recomiendo, me demoré como 3 horas, ¿sí? Para un poquito de café. Y lo molí en mi licuadora porque no tenía molino, no tenía para moler el café. Y es el café más rico que me he tomado en toda la vida. ¿Por qué? ¿Porque tenía buen sabor? No. ¿Porque era un café de altura? Tampoco. Porque estuve allí casi en todo el proceso, desde que ese café estaba en los plantíos, cuando fue secado y cuando me fue dado ese café. Cuando uno descubre las verdades de la palabra, Dios se emociona tanto que quiere más. Y yo quiero invitarte el día de hoy, no te duermas hoy sin que vayas a la Biblia, a la palabra de Dios. Dile: Señor, yo no me voy a dormir hasta que tú me hables. Yo quiero descubrir algo que tú me digas esta noche aquí antes de dormir. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero descubrir algo nuevo que no le has dicho a nadie. Porque cuando uno escucha estas verdades de otros, uno se emociona, pero cuando sabes que Dios te lo dio a ti, casi quieres estos derechos reservados, porque Dios me lo dijo a mí, y te emocionas. Y yo quisiera que ustedes estuvieran tan emocionados como yo cuando Dios les habla, cuando ustedes se meten a estudiar profundamente la palabra de Dios. Pero hoy yo quiero hacer un compromiso con ustedes desde este momento. Quiero hacer un compromiso de leer la Biblia todo lo que nos resta este año, y hasta donde nos alcance el otro año, seguir leyendo la Biblia. Y voy a estarles recordando periódicamente cómo van en su lectura bíblica, en dónde van. Pero más me va a emocionar escucharles: a mí Dios me habló de esta manera cuando estaba leyendo este versículo. Yo aprendí esto que no había aprendido. Yo vi desde esa perspectiva este versículo como no lo había tenido. ¿Lo quieren hacer conmigo? Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Quiero que hoy nos comprometamos.